Estamos en el segundo episodio de Mesa de Encuentro con nuestro gran amigo y pastor Miguel Veloz, con mi esposa Carolina, con mi amigo Pablo y quien él está hablando, su servidor, el pastor José Gregorio Hernández. Estamos en esta noche primeramente dándole gracias a Dios porque nos está permitiendo dar dentro de este dolor que tenemos aquí en Venezuela, de lo que está sucediendo en Venezuela, para hablar sobre ese abrazo que reconstruye el alma herida, porque no hay otra cosa más que hablar, sino de ese abrazo que tenemos que dar. Así que vamos a pedirle al Señor que en esta mesa de encuentro vamos a bajar un poco la voz en la memoria de ese duelo que está aquí en Venezuela, porque cuando la tierra tiembla, como tembló aquí en Venezuela y en La Guaira, hubo ese terremoto. Las personas también tienen hoy en día ese terremoto por dentro, porque todavía siguen temblando, miedo, la angustia, la incertidumbre, que todavía el trauma los tiene parados, pero todavía no han entrado en la realidad. Pero ahora es cuando nosotros tenemos que darle ese gran abrazo, porque no es hablar de religión, porque ninguna persona que haya recibido una noticia que se le murió toda la familia, si nosotros llegamos a hablarle de Dios hoy en día, vamos a entender con la ayuda de nuestro pastor Miguel Veloz, qué podemos hacer en este momento, porque pueden estar molestos con Dios, van a decir que dónde estaba Dios en este momento, porque a mis hijos les pasó esto, y eso se va a tratar en el día de hoy. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas para trabajar en el día de hoy. Bueno, mi pastor, ¿qué podemos nosotros para empezar y abrir el tema de hoy en esta mesa de encuentro sobre qué le podríamos decir a esas personas que tuvieron esa pérdida de sus familiares en ese terremoto, por lo menos en el caso de La Guaira, que fue mucho más fuerte? Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. De verdad que es un compromiso muy grande hablar de este tema, porque a veces no encontramos palabras. No encontramos palabras. Las palabras a veces no se hallan ni en el ambiente. Debemos recordar que es un dolor humano inmenso, inmenso. Fueron familias las que perdieron sus vidas, personas que perdieron familiares, amigos. Es un dolor tremendo. Hay otras personas que están allí todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, o del poco tiempo que ha pasado, creo que son 8 o 9 días, algo así. Hay muchas personas todavía allí con vida, y otros con esperanza de encontrar a sus familiares allí con vida para poderlos rescatar, y respetando, porque debemos respetar, aparte del dolor humano, debemos respetar también la grandeza y la soberanía de Dios. Mucho respeto hacia eso, hacia ese criterio pues de soberanía divina, y respetar también el dolor humano de esas personas que perdieron a sus familiares, pero que nosotros debemos hacerle llegar una palabra, decirles a ellos que nosotros estamos con ellos, que nosotros de alguna manera podemos empatizar su dolor, y que bueno, estamos orando al Señor, clamando a nuestro Dios para que Dios pueda hacer el trabajo allí de meter su mano, de solventar, de hacer el milagro de sanidad y también el milagro de rescate de los que aún están allí, y que la familia se sienta, bueno, confortada por el Señor, porque el único que tiene palabras de consuelo, de confortación es el Señor. Amén. Y a través de su palabra. Y nosotros, bueno, a través de este evento, de esta actividad acá, podemos hacerle llegar esas palabras también a muchos amigos,
muchos vecinos. Amén. Dice en nuestro Salmo 56, 8, dice, tú cuentas con mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El Señor, estas pérdidas para Él ninguna fueron anónimas. Ninguna son anónimas. Él tiene un registro exacto de cada lágrima de todas las personas que están allá, en La Guaira, en Tucaca, en todas las partes donde hubieron pérdidas materiales y humanas. Sí. Hay una pregunta que hemos escuchado muchísimo en este tiempo tan trágico para Venezuela, de tanto dolor. Preguntan muchos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Es una pregunta muy dura, pero nos gustaría saber su opinión con respecto a esto para atender esa incertidumbre que ha dejado este tiempo para Venezuela. Ok. Decir o tratar de establecer ese criterio o responder esa pregunta que muchos se hacen. La persona que siente dolor, que siente un dolor, en el momento del dolor, el mismo dolor le hace decir cosas en relación, bien sea favorables o en contra de Dios. Eso siempre va a ser así, siempre va a ser así. En la humanidad tendrá o tiene ese criterio de decir cosas en medio del dolor en cuanto a Dios, que dónde está Dios, que inclusive la misma palabra expresa eso. Cuando, por ejemplo, Cristo estaba siendo llevado al Calvario, muchas personas le decían al Señor, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le decían, bueno, si tú eres Dios, si tú eres el enviado de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese es el criterio humano. A veces la falta de comprensión. Yo dije, entrando en este tema, que yo le guardo un profundo respeto a la soberanía de Dios. Dios es Dios. Él es Dios. Y el hombre, el ser humano debe entender, debe conocer que Dios es soberano sobre la tierra. Soberano sobre la tierra. Pero que la tierra también está llena de pecado, plagada de pecado, ¿verdad? Y que Dios castiga el pecado. No es el caso de lo que ocurrió en Venezuela, claro. ¿Verdad? No podemos mezclar una cosa con la otra. Más bien, yo creo que Dios está haciendo lo que le corresponde hacer con la familia que están allí. Porque hay muchas familias que se sienten agradecidos del Señor porque han encontrado a otros familiares que están allí tapados, ¿no? Bajo los escombros. Ahí yo veía, por ejemplo, un caso de una muchachita que estaba del otro lado del escombro y sonriendo. Sí. Se veía por el orificio, la rotura de la pared, se veía con una sonrisa. Y cuando yo vi ese video, eso a mí me dio mucha emoción, porque te vas a encontrar siempre con dos criterios. El criterio de la persona que de repente reniega contra Dios en medio de estas circunstancias, reniegan contra Dios, y para mí, bueno, es válido, pues. Es algo válido porque lo está haciendo de desahogarse, está desahogando su dolor, y lo hace de esa manera, renegando contra Dios. En algún momento la persona que reniega contra Dios va a encontrar que de repente estuvo equivocado, que no debió haberlo hecho. Claro. Y va a reflexionar, va a tener un punto de reflexión. Pero también encontramos personas muy agradecidas. No solamente de los rescatistas que vinieron de otros países, también de los nuestros y del Señor. Sí. O sea, va a haber unas palabras de agradecimiento. Pero el dolor, creo que es un asunto que tenemos que tocarlo. El dolor, las personas que se aprovechan del dolor, las personas que han aprovechado circunstancias para manipular lo que está aconteciendo. O sea, de repente utilizan estas cosas para politizar, para jugar con la política. Exacto. Otros... Usted dio un nombre como bandera. Usted dio un nombre hace rato, y Mesa de Encuentro tiene un propósito de hablar las cosas que no se dicen en la iglesia. Amén. Para que la gente entienda en su propia
idioma, lo que muchas personas están aprovechando de esto, eso tiene un nombre. Claro, nosotros tenemos que aprender a respetar el dolor humano. Independientemente que las personas no sean cristianas, sean ateos, sean de cualquier religión, es el dolor. Aquí la palabra importante es el dolor. Esa es la frase importante, el dolor. Y nosotros tenemos que aprovechar, aprovechar el momento para decir lo que debemos respetar el dolor humano. Y que dice la palabra de Dios que Jesús lloró cuando... Claro, Jesús lloró cuando Lázaro. Y la gente tiene el derecho divino de llorar. Claro. Ahora, pero que es una realidad que muchas personas se aprovechan de este dolor, quizás para beneficios personales, ¿sí? Para beneficios personales. Yo le llamaba ahora, que lo que dice el pastor, es el vandalismo. Muchas veces el vandalismo de personas que se aprovechan para obtener recursos. Aún estando dentro de la iglesia y siendo cristiano. Claro, también. Pues yo le llamaría vandalismo cristiano. Así es. Por ejemplo, personas que se aprovechan de este momento para esgrimir quizás palabras proféticas que ellos dijeron, que ellos hablaron, que Dios está castigando, que Dios está... Que yo lo dije primero para tener primero, exacto. Sí, que Dios está condenando a esas personas que están allí bajo los escombros, que es producto del pecado, Dios los castigó y por eso Dios... Es un juicio de Dios, esa es la palabra, un juicio, y por eso están allí pagando sus pecados debajo de los escombros. No. Yo quiero decirles que no. Estas personas que están haciendo estas cosas, que hacen ese tipo de comentarios, son vandálicos, así sean cristianos. No pueden, no deben, no hay razón. Yo tengo que ponerme al lado de la persona que está sufriendo, al lado de la persona que tiene el dolor. Debo usar la empatía como cristiano, como pastor, como líder cristiano. Yo debo tender mi mano para ayudar a la persona. No para aprovecharme de la persona y despojarlo de sus bienes, como están haciendo o como lo han hecho muchas personas que han estado por allí, aprovechándose, tomando dinero, tomando cualquier metal precioso, cualquier cosa, para beneficiarse sin tomar en cuenta el dolor y la vida que está allí, inclusive de las personas que han fallecido. Eso se llama rapiña. Rapiña. O sea que aves de rapiña o animal de rapiña son esos animales que cuando ven una presa que ya murió, la devoran, la destrozan. Entonces así está pasando. Entonces esas cosas no se deben hacer. Más bien Dios debe permitir que esas personas sean castigados por eso. Perfecto. Porque no respetan. Tienen que darle cuenta a Dios. Claro, y tienen que darle cuenta a Dios. Una persona que haga eso debe entender que mañana o pasado Dios le va a pasar factura, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, de eso también cosecha. Amén. Pastor, una pregunta para aquellas personas que nos están escuchando en este momento y sienten que su fe se quebró como esas paredes de su casa. ¿Cómo le recordamos a esa persona que Dios no se ofende ni por su dolor ni por sus preguntas que le quieran hacer? ¿Cómo hacemos? Sí, no, es que el Señor es tan compasivo y tan misericordioso que puede entender. Ahora, ¿cómo Dios puede entender a la raza humana? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién pudo entender a Cristo cuando iba caminando hacia el Calvario? Cuando lo dejaron prácticamente sin sangre, sin vida, y logró llegar hasta el Calvario, cuando el mismo diablo quiso que no llegara y lo pusieron a caminar con una cruz. Después, en su misericordia, el Señor le permitió que un señor allí, José de Arimatea, le ayudara, porque si él camina con esa cruz hasta allá no iba a llegar. No llegaba. Y no se cumplió el propósito. Eso. No se cumplió el propósito. El propósito era que Jesús llegara hasta el Calvario. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí nosotros debemos entender que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es grande. Y Dios está dispuesto siempre a ayudar a las personas. Siempre. Eso lo pueden tener por seguro. Ahora, hay personas que de repente
como dije antes, reniegan y de repente piensan que Dios los abandonó, que Dios los dejó allí a la diestra de cualquier cosa y bueno, ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Dios en su misericordia y en su soberanía, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. Y los eventos naturales están prescritos en la Biblia y están profetizados en la Biblia, son eventos proféticos. Dice la Biblia que habrán terremotos en diferentes lugares. O sea, nosotros debemos entender, sí, que no estamos exentos de que ocurra un terremoto y que al ocurrir un terremoto de esta magnitud como ocurrió, ese movimiento de tierra socavó los fundamentos de muchas construcciones. Tampoco vamos a decir, oye, pero ahora es culpa de los que construyeron esos edificios. O sea, no podemos ahorita, nosotros no podemos estar buscando culpables. Nosotros debemos aprender, una de las cosas que tenemos que aprender es a darle gracias al Señor por todo. Amén. Tengo una pregunta en función a eso. Dos preguntas en realidad. ¿Tiene la persona que perdió sus familiares y a sus hijos, esposos, esposas, derecho a renegar de Dios? ¿Hay alguna figura en la Biblia que haya renegado de Dios en alguna oportunidad? No sé si se me ocurre Job, no sé si Job en su oportunidad de tanta cosa que pasó, luego sí, de que Dios le permitiera que el diablo le tocara todos sus bienes, logró renegar contra el Señor. ¿Tiene derecho una persona a hacerlo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el mensaje entonces para las personas como nosotros, de las cuales Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Donde prácticamente no tuvimos ningún tipo de pérdida? ¿Cuál sería ese mensaje para esa persona? Sí, en la Biblia se habla, por ejemplo, el caso que tú mencionas, el caso de Job, es un caso muy puntual. Fue un hombre que, bueno, la Biblia dice que era un hombre bendecido por el Señor, tenía muchos bienes, pero él conocía a Dios, pero no lo conocía como tal. O sea, no lo conocía, le faltaba conocer a Dios. Él necesitaba vivir algunas experiencias para conocer a Dios. Ahora, pero aparte de esto, el enemigo, el diablo, la palabra diablo significa calumniador y que incluso el diablo fue y trató de acusar a Job. Y la otra palabra que es Satanás, que significa contradictor. Entonces, opositor significa la palabra Satanás. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una situación que se presenta en ese momento con Job, donde Job, según la Biblia, era un hombre justo. Comparativamente con las demás personas, era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que ministraba en su casa delante de Dios a sus hijos. Que capaz muchas personas que nos están viendo se identifican con eso. Claro. Y les ocurrió lo que sí, pasó. Entonces, allí, claro, tú sabes que el enemigo tiene una dosis de envidia. Y al ver a este hombre, bueno, se llegó hasta allá y le dijo, Señor, bueno, el Señor le dijo al diablo, porque él conoce las intenciones del diablo, y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces él comienza a incitar a Dios para que el Señor toque a Job, le permita que ocurran algunas cosas. Y la situación de Job fue terrible y ejemplar a la vez. Terrible, dolorosa, pero también ejemplar. Porque Job fue atacado primero en la parte de su familia. Luego también vino un desastre natural. Correcto. Por eso lo traigo a la mesa. Sí, hubo un desastre natural donde prácticamente algunas casas se cayeron y quedaron allí tapiados los muchachos, los hijos se murieron, ¿verdad? Perdió todas sus pertenencias. Viento solano vino de allá para acá y bueno, acabó con todo su ganado, con todas sus cosas. Y eso permite entonces que Job, cuando le traen esas noticias, Job asume una actitud de adoración, de alabanzas al Señor. Él bendice el nombre de Dios. Bendice el nombre de Dios. Yo pienso que esa sería como especie de una meta para nosotros cuando pasamos situaciones.
En vez de renegar contra Dios, debemos bendecir el nombre de Dios. Amén. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo, Así es. por todo, por todo. No solamente por las bendiciones que recibimos, también debemos darle gracias al Señor por muchas veces, aunque sí. cueste entenderlo, por las calamidades, Amén. Sí, señor. por nuestras calamidades. Que dice Amén. que en medio de la tormenta Él nos da esa paz. Claro. ¿sabes? Porque es el único que nos puede producir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios puede hacer tantas cosas por el ser humano que a veces el ser humano no alcanza a entenderlas. No lo comprendo. Y no las comprende. Entonces, eso allí, después vino la muerte la muerte de después vino la enfermedad de Job. Una enfermedad que tuvo Job que para mi criterio personal, eso lo digo yo, que duró meses con esa situación, esa lepra, una lepra negra. Creo que expresaba que tenía que acostarse sobre brasas, ¿no? No, él tenía un tiesto para rascarse. Y la lepra que tenía, la sarna maligna que tenía, una lepra negra, tenía Job, estaba dañado desde los pies hasta la cabeza. Sí, señor. Todo, estaba dañado todo, completa. Su piel estaba dañada, estaba como podrida, la piel. Dice la Biblia que lo único que tenía Job sano eran los dientes. Wow. Los dientes. Imagínate. Entonces, y pasaban días. O sea que el Señor aprovecha la circunstancia de Job para enseñarle quién es Él. Él nunca renegó del Señor. No. Entonces viene Job y da la gloria a Dios por eso. O sea, oye, hermano, son circunstancias terribles. ¿Me entiendes? Ahora, si hay una persona que reniega de una circunstancia, está bien, es humano, puede hacerlo. No tiene que, no puede estar obligado a ser como Job, puede hacerlo, pero debe entender con el tiempo que Dios es grande, Amén. Amén. que Dios es maravilloso y que Él es Dios soberano. Soberano. Ahora, ¿qué ocurre? La enfermedad de Job lo llevó a él a pensar, no veo el momento de mi sanidad. Pasaban los días, pasaban los meses y no veía, pero ni siquiera una luz de esperanza para su sanidad divina, para ser sanado. Pero de repente se viene en Job una palabra que es una palabra de fe. Yo pienso que es una palabra de fe cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive. No sé en qué momento me voy a curar, no veo la solución de mis problemas, pero yo sé que Él está vivo y Él me levantará del polvo. Amén. O sea, es ir en contra de todo, inclusive hasta de la propia naturaleza humana y de la propia naturaleza del mundo. En medio de todo Sí, lo que estaba viviendo. Estás como humano. expresando algo que te lleva a ti a un conocimiento de la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos llevar eso de Job a esto que está sucediendo? Esto, exacto. Bueno, Esa ¿cómo era la llevar? pregunta. Bueno, ahí Correcto. está la situación de las personas. Yo me imagino que hay algunas personas allí, o muchas personas de las que están allí en esa situación, donde Dios comienza, porque ahí está la operación divina, donde Dios comienza a tratar con esas personas, porque Dios trata con las personas. Dios es un ser vivo. Dios es vivo, es un ser vivo. Él se mueve, Él actúa. Entonces yo pienso que en muchas personas que están allí, tanto en La Guaira como en Vargas y en otros lugares, Dios ahora va a comenzar, y creo que lo está haciendo, una operación de trato con la persona, con el ser humano, con los que están allí, tratando en lo personal. Acuérdate que Dios trata en lo personal, así como trató con Job en lo personal. El Señor también va a tratar con las personas allí. Amén. En lo personal. Amén. Okay. En lo profundo del ser los va a tratar, y eso Dios lo va a hacer, va a comenzar a tratar allí, y entonces va a llegar un momento donde la persona va a comenzar a entender el porqué de las cosas, va a comprender muchas cosas que no entendía, cuando Dios comience a iluminar las mentes de las personas, los corazones. Amén. Así Sí, que llevarlo esa a- luz sí, y esa sí, verdad. claro. Aquí tenemos que llevar entonces esto, ya nos quedan pocos minutos,
para finalizar, llevarlo de la reconstrucción sobre la roca, de los escombros a la esperanza. Sí. ¿Qué podemos decirle a estas personas que nos están escuchando en este momento o que van a escuchar en su momento? ¿Cómo podemos decirle que pueden reconstruir sobre la roca y llevarlo, esa esperanza, sobre esos escombros? ¿Entiendes? Que puedes recogerlos, llevarlos, pero quedan escombros en su mente y en su corazón. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a ellos con unas buenas palabras? Sí, yo pienso que el Señor tiene la solución a través de su palabra. La Biblia, que es la palabra del Señor, tiene el argumento. Y es importante para esto que las personas puedan tener una relación con la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Una relación con la palabra es importante. Muchas personas llevan para esos lugares comida, ropa, y eso está maravilloso. El pan de vida. Pero hay que llevar también Biblias. Hay que llevar Nuevos Testamentos. Así es. Nuevo Testamento. Yo testificaba ahora, aquí cuando estábamos hablando en lo personal, yo decía que yo nunca había leído la Biblia. Nunca en mi vida yo había leído una Biblia, jamás. Y la primera vez que la leí, comencé a leer un Nuevo Testamento azulito que conseguí por allá. Sí. De los pequeñitos, De los que pequeñitos, regalan por sí. allí. Y Los que están en los hoteles también. Ajá, Exacto. exacto. Ese Nuevo Testamento yo lo tomé y comencé a leerlo, y esa fue mi entrada al Evangelio. Esa fue mi entrada a conocer todo lo que ahora conozco, todo lo que ahora sé del Señor. Entonces, pero la gente no debe perder su esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en Dios. La tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. El Consolador, el Parácletos. Amén. Él se encarga de llevar esa palabra, cosa que nosotros no podemos hacer. Porque si tú me pides a mí que le dé una palabra de consuelo a las personas que están allí, que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos, niños que están ahorita solos porque perdieron a sus padres y están solos y los llevaron quizás a una guardería, no sé, a algún lugar, para luego ser adoptados por personas. Exactamente. Entonces, yo pienso que la persona del Espíritu Santo, que es una persona muy importante, respetuosa, grata, agradable, esa persona se va a encargar, y puede hacerlo, de llevar esa palabra al corazón, porque es el Parácletos, es el consejero, el consolador divino. Él va a llevar esa palabra a cada corazón, a cada vida, para consolar. Donde yo no puedo llegar, Él llega. Donde yo no puedo llegar. Podemos decir y tenemos la certeza de que los escombros no tienen la última palabra. No. Todas esas cosas pueden ser superadas en Dios, en el Señor. Aquí lo podemos leer en Jeremías 31:4. Dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Así es. Esto es una promesa de Dios, claro, para restaurar. Y hay que decirle también a esas personas, a esos cristianos, yo le llamaría pseudo cristianos, que andan por allí colocando profecías extrañas en TikTok, en las redes sociales, hablando, aprovechándose del momento del dolor para montar sus mensajes. Yo digo los profetas del desastre, los llamo. Es así. Mensajes nefastos. Exactamente. Que no cuadran con el momento. Y si no cuadran con el momento, ellos son iguales que eso. Son igual de nefastos. Que se dejen de esas cosas, porque hay un Dios maravilloso. Vamos a dejar que el Espíritu Santo del Señor trabaje, que el Espíritu Santo del Señor haga la obra que tiene que hacer, que sea quien dirija. Y ya la está haciendo. Y ya la está, claro. Hemos visto la mano de Dios, porque ya después de ciertos días ya es milagroso que se estén salvando vidas. Claro. Hemos visto testimonios donde han dicho y testificado niños que de ellos el reino de los cielos, lo dice su palabra, donde Dios le da dirección: sal de tu casa, papá, apaga el play,
sal de tu casa, saca a tu papá de la casa. O sea, una dirección divina, Sí, donde la presencia de ángeles ha estado allí. El Espíritu Santo ha guiado a personas que han estado allí bajo los escombros para ser encontrados. Entonces no debemos perder la esperanza. Es un tiempo, creo yo, de renacer. Es un tiempo propio para la unidad que hemos visto en Venezuela, para la unidad de la iglesia también, Amén. para llevar esa luz y esa verdad al pueblo venezolano, porque reposamos bajo una promesa y el Señor no es tardo para cumplir sus promesas. Amén. Creo que de este tiempo, que es triste, que es de aflicción, saldrá una nueva Venezuela. Amén. Las personas que hablan de condenación, de juicio, la Biblia dice en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, dice que el Señor Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. En este momento en el cual nosotros estamos viviendo, el Señor quiere es la salvación de las personas, no la condenación. Así es. No la condenación. Amén. Ahora, pastor, ya porque nos quedan poquitos minutos, el mensaje para las personas de las cuales Dios tuvo misericordia, ¿cuál sería ese mover para la gente, como nosotros, ustedes pastores, yo como servidor? ¿Qué mensaje le daríamos a esas personas del cual no les sucedió absolutamente nada porque el Señor tuvo misericordia de ellos? Oye, ¿Qué nosotros le daríamos? tenemos que ser muy agradecidos del Señor, ¿sabes? Totalmente. Nosotros tenemos que ser agradecidos del Señor y andar con la cabeza hacia abajo, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos este terremoto igual que otros, exactamente. igual que los demás, pero nosotros salimos ilesos, no nos pasó nada, gracias a la misericordia del Señor, y eso nos debe hacer reflexionar Así es. hacia la grandeza de Dios, que Dios es grande, maravilloso, que la Soberano. misericordia del Señor no se ha terminado. Son nuevas cada día, dice la Biblia. Amén. Amén. Y que nosotros tenemos que caminar sobre la base de su misericordia, pero también tener misericordia de otras personas. Amén. Y lo vimos porque pese a esta situación que ocurrió, nunca habíamos visto un mover del venezolano, Sí. del cual nosotros como venezolanos, con el respeto de los demás países, nos debemos sentir orgullosos. Porque Ellos lo dicen. Mucha gente se movió. Lo dicen los extranjeros. Mucha gente se movió. Los extranjeros lo dicen. Esa es la idiosincrasia del venezolano. Sí, venezolano eso es el venezolano. lo que somos. Exactamente. Nosotros salimos porque nos duele el otro, esa es la esencia del venezolano como Así tal, que nos duele el otro si no lo conozcamos. Y no esperamos que viniera la ayuda extranjera para nosotros intervenir. Personas que sin saber, exponiendo su propia vida, salieron a meterse en esos huecos, como lo llaman, como los topos. Los topos. Como los topos. Entonces yo quiero decirle a los oyentes, tengo algo escrito aquí, que dice, bueno, Padre Santo, Señor. Así que, amados, todos los que nos están oyendo, digo, si la angustia ha querido mudar su casa, tu corazón, hoy te bendecimos. Declaramos sobre tu vida que el Dios que calma la tempestad está en tu barca. Oramos por cada familia en La Guaira, en Tucaca, en Caracas y en toda Venezuela donde hubieron estos desastres, Señor. Que lleva una cicatriz en el alma para que el Espíritu Santo sea ese consolador prometido que sople paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el versículo que le voy a leer para el versículo final es Romanos 15:13. Y nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estos nos quedan ya 8 minutos, vamos a aprovechar estos minutos para dar la despedida de cada uno de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Por mi parte, como servidor, pues agradecido primero con Dios y por este tiempo, porque estamos acá gracias a su gracia, ¿no? Gracias a su misericordia, ¿no? Decirle también a nuestros hermanos venezolanos que no están solos, primero tienen acompañamiento de Dios. Como decía Pastor, la esperanza debe seguir. Vienen días fuertes, pero también vienen días buenos para el venezolano, porque esto que ha ocurrido en nuestro país nos llamó a la unión, a la reflexión, al buscar de Dios, y allí como venezolanos debemos mantenernos siempre. Lo veíamos en esta semana en una actividad que tuvimos, ¿no? Donde otro pastor nos decía, ese día será recordado como un día de oración, de buscar del Señor,
porque el venezolano no va a olvidar esto jamás, no lo va a olvidar. Y no solamente la situación que ocurrió con el terremoto y las vidas que partieron con el Señor y todo lo demás, no solamente eso, sino también el venezolano va a recordar el mover que hubo en el país, donde cada persona se abocó a ayudar de manera desinteresada, personas que, como en mi caso, por ejemplo, mi trabajo, saqué tiempo de mi trabajo para ir a ayudar, porque era el mover que había en el país de bendecir a nuestros hermanos porque lo necesitan. Todavía está. Todavía. Y esto va, obviamente, seguimos. claro, va a seguir. Y así tenemos que mantenernos nosotros como venezolanos. Primero buscando a Dios y segundo con ese espíritu de servicio. Yo como servidor se lo digo. Ah, buenísimo. Y lo mejor que he visto en este tiempo, aparte de la unidad de los venezolanos, que nadie le quita, como quien dice, esa idiosincrasia, esa solidaridad, es la unidad del mundo. Porque el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, la solidaridad, que somos hermanos, se rompieron las fronteras, es algo increíble. Como hay un despertar espiritual, reposa una promesa sobre Venezuela. Amén. Que va a ser punta de lanza sobre las naciones por un avivamiento que vendrá, y ya lo está viendo a nivel mundial, porque muchas personas están orando por Venezuela, están solidarizados por Venezuela, y yo creo que esto es un despertar espiritual, que a pesar del dolor, porque estamos con nuestros hermanos, porque hay que llorar con los que lloran, estamos afligidos por lo que ha pasado, pero tenemos esa fe, la certeza de que Dios está obrando en este tiempo. Amén. Yo, por mi parte, quiero darle gracias al Señor por permitirme estar acá compartiendo este café. Amén. Amén. Pero también quiero decirles que ese dolor, ese sufrimiento que hay ahora en nuestros estados de Venezuela, que fueron afectados, nosotros también lo estamos sufriendo, ¿sabes? Así es. Nosotros hemos sentido ese dolor, hemos llorado y nos mantenemos en oración. Así es. Nos mantenemos en oración por todos ustedes y por los que están allí sufriendo, por los que están llorando. Así es. Entonces, eso es. Amén. Es que este es un tema de verdad, mi amor, Así que es para, no sé, para horas. Para durar y Para durar y durar. mucho tiempo, pero estamos fortalecidos en la fe. Creo que este es un tema de permanencia, de permanecer. Amén. Amén. Así es. Pastor. Romanos. Hablamos sobre Romanos 8, 22, hasta el 27. Pero él nos habla ahí, en Romanos 8, 22, algo muy puntual. Dolores de parto. Lo que está sucediendo en Venezuela son dolores de parto, no dolores de muerte. Porque lo que viene para Venezuela es un renacer. Y el Señor nos está hablando aquí que va a haber un renacer de todo lo que sucede, porque hasta las personas que tuvieron y tienen ese gran dolor van a renacer, así como lo hizo Amén. Job. Amén. Sobreabunde en ellos al 101% de bendiciones, Amén. de paz, de amor, porque Venezuela está con ustedes. Amén. Completamente, al 100%. Ustedes no están solos, porque siempre lo he dicho y nosotros lo hablamos, que así como les pasó a ustedes, pudimos haber sido nosotros. Así es. Y gracias a la misericordia de Dios y su favor y su gracia, nosotros estamos aquí, que nos dio el Señor la oportunidad de decirle a ustedes, nosotros vamos a levantar sus brazos como hicieron Aarón Amén. y el otro amigo de ellos, levantarle los brazos para que esa batalla que Así ustedes es. tienen hoy en día no es de ustedes nada más, es de de una toda Venezuela Venezuela. Es de todos, completa, de todos. De es de toda una Venezuela. Venezuela completa. Y como dice el pastor Miguel, le pido por favor a aquellas personas, como él los llamó y me dio mucha risa, esos vandálicos cristianos, esos profetas del desastre, por favor, yo les digo al Señor, tenga misericordia de su alma, que están monetizando con esto. No pueden estar monetizando con el dolor ajeno. Así es. Así es. Respeten el dolor ajeno, Así es. porque a ustedes les puede llegar un terremoto peor. Amén. Y tengan misericordia, Señor, de ustedes.
Nos despedimos en este momento con una oración, mi amor. Despide tú. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Gracias. damos gracias, Gracias, Señor, Señor. por este tiempo, Señor Padre, Dios mío. Muchas Creemos, gracias, Señor, Padre. que nuestro corazón, Señor, Gracias, está Señor. ahorita en este momento, Señor, con todas estas personas, Amén. Señor, que han sufrido, Amén. Señor Padre, este mal de este tiempo, En el Señor. nombre de Jesús. Pero creemos, Señor Padre, que habrá un renacer. Creemos en sus Amén, promesas, Señor. Padre Amén, amado, Padre. Señor. Creemos, Señor, que hay vida, Señor, porque usted es un Dios de vida, Señor Padre, Amén. que es un Dios de amor y de misericordia, Señor Padre. Y creemos, Padre, que vendrán nuevos tiempos, Señor, sobre Venezuela, Señor Padre, y llevaremos las buenas nuevas, Señor, que es el Evangelio, las buenas nuevas sobre esta nación, en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Despedimos este Bendiciones. tiempo. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Chaito. Cuídense. Mesa de encuentro, lo esperamos en el Un tercer cafecito. No se los pierdan. Traigan su café ustedes un también. cafecito. Traigan un Juan Valdés. Nos vemos. Nos vemos.